Amigos, qué bueno tenerlos por aquí una semana más en otro episodio de Historias de Terror, otro episodio de Gritos en la Noche. Desprendimientos astrales y encuentros con extraños entes son los temas que tocaremos hoy en los relatos que amablemente nos hicieron llegar a través de nuestro correo electrónico. Recuerden que si estas historias les gustan, les pedimos encarecidamente que las compartan con sus seres queridos o personas conocidas que ustedes crean que pueden interesarles estos temas, para que así podamos recibir más de estos relatos y compartirlos con ustedes en un futuro. Recuerden que la forma de enviarnos correo electrónico o contactarnos a través de Facebook las pueden encontrar en nuestra cajita de descripciones aquí abajo. Por favor, también, no se vayan sin dejar su pulgar arriba y algún comentario que nos indique qué es lo que les gustó más de estas historias. Ahora sí, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Mi papá y mi tío crecieron en un pueblito de San Luis. Cuentan ellos que la vida era muy tranquila ahí y que pasaron una infancia y juventud muy felices. Como en todos lados, claro, las leyendas paranormales no eran escasas en este lugar. Sin embargo, mi papá nunca creyó poder vivir algo de eso en carne propia, hasta aquella noche que les relataré a continuación. Mi abuelo tenía una tienda de abarrotes en la calle que, fortuitamente, se encontraba justo frente a la iglesia, la cual tenía a los lados y por detrás un panteón municipal que se extendía por toda la acera. Era una posición privilegiada para la tienda, sin duda, porque claro, al estar frente al templo, había mucho flujo de personas, sobre todo durante los domingos y días feriados religiosos. En una ocasión, mi papá y mi tío fueron encomendados por mi abuelo para pintar aquel negocio. Sin embargo, esta labor era complicada, ya que durante el día siempre estaba en servicio, por lo que en esa ocasión cerraron temprano, cerca de las 6 de la tarde, y a esa hora comenzaron a mover todo y a pintar tan rápido como pudieron. Y aún así, terminaron su labor y reacomodaron todo cerca de la medianoche. Ambos salieron del local agotados por sus tareas del día. Cerraron con candado y se dispusieron a caminar las pocas cuadras que los separaban de la casa de mis abuelos. Un ruido los hizo voltear en dirección de la iglesia. Desde el panteón, vieron una persona que venía caminando. Una persona que, entre la oscuridad, no pudieron reconocer. Sin embargo, por su silueta parecía alguien que no les era familiar. Aquella silueta que pudieron ver era muy alta, casi como si midiera 2 metros de altura o tal vez más. Mi tío y mi papá se quedaron viendo mientras aquella silueta atravesó desde el panteón por una entrada que había al jardín de la iglesia y luego entró por la puerta de la sacristía, forcejeando un poco para abrirla. Y fueron justamente esos forcejeos los que les alertaron que quizá aquella persona no era alguien con buenas intenciones. Tal vez algún delincuente había entrado para robar las pocas figuras religiosas en el lugar o alguno de los objetos consagrados. Mi papá y mi tío se apresuraron a saltar la reja,
Era mucho más sencillo que ellos atraparan a aquel delincuente antes que llamar a la policía, que por aquellos años era muy escasa. Entraron a la propiedad, caminaron sin hacer ruido por el patio y después lentamente abrieron la misma puerta de la sacristía, procurando evitar que rechinara. Una vez adentro, ambos caminaron hasta llegar a la sala principal del templo, donde parecía no haber nadie. Se asomaron cuidadosamente detrás del altar, en los confesionarios, e incluso revisaron las otras puertas, pero parecían estar cerradas completamente. No tenía sentido. Ambos habían visto a esa persona entrar a la iglesia, y era imposible que hubiera podido salir por cualquiera de las otras entradas que seguían aseguradas. Un ruido entonces llamó la atención de ambos, haciendo que giraran su cabeza en dirección del balcón, donde usualmente se sentaba el coro. Y ahí, en la oscuridad que proporcionaba esa pequeña área, notaron algo perturbador. Ahí había algo. Había un hombre que parecía estar sentado en uno de los lugares de la tercera fila, donde usualmente se acomodaban los jóvenes que no tocaban instrumentos. Mi papá y mi tío solo podían ver su silueta. Seguramente esa persona era a quien habían visto irrumpir en la iglesia. Pero entonces, un presentimiento horrible comenzó a apoderarse de ambos. Algo no estaba bien ahí. Y entonces, el miedo, terror mejor dicho, empezó a invadirlos en aquel salón del templo. ¿A qué te metiste aquí, amigo? Ya viene la policía. Así que mejor vete. Vete antes de que lleguen. Le gritó mi padre, con mi tío a sus espaldas, ambos blandiendo únicamente unas escobas de manera temblorosa. Escobas que habían encontrado en la misma sacristía por la que habían entrado. Aquel hombre no dijo nada, pero entonces vieron que aquella figura se levantó del asiento y nuevamente pudieron comprobar su enorme tamaño, que parecía superar los 2 metros de altura, dejando muy por debajo a cualquiera de los habitantes de aquel poblado. Mientras mi padre y mi tío luchaban por mantenerse en pie en contra de los temblores involuntarios que estaban por doblar sus piernas, aquella figura dio un par de pasos veloces y después un enorme salto que lo haría caer de aquel balcón, pero antes de que pudieran verlo aterrizar, mi papá y mi tío escucharon azotarse de forma horrible la puerta de la sacristía. No quisieron quedarse a ver más, y ambos corrieron hacia allá para intentar salir por el mismo lugar por donde habían entrado. Pero esa puerta por la que ingresaron a la iglesia estaba ahora completamente cerrada y con la manija totalmente trabada, impidiéndole salir. Ambos, en un estado al borde del colapso y gritando como niños, según sus propias palabras, corrieron nuevamente a la sala principal del templo, donde pudieron ver la puerta del lado opuesto completamente abierta. Aquella puerta les daba salida directamente al panteón. Ni mi padre ni mi tío voltearon al pasillo del coro ni a ningún otro lugar y corrieron casi con la mirada al suelo, directo hacia esa salida, gritando rezos a punto de romper en llanto.
Lograron salir del templo hacia el cementerio y continuaron corriendo hasta llegar al borde opuesto, donde sabían que nuevamente tendrían que brincar la reja para poder salir. Durante ese trayecto, nunca se detuvieron, sintiendo siempre que alguien venía detrás de ellos. Mi tío contaba que atravesaron aquellas tumbas sintiendo un frío horrible que no habían sentido antes de meterse a aquel lugar. Y finalmente, llegaron al final de la propiedad y brincaron los barrotes para caer en la calle opuesta a su negocio. Sin detenerse, continuaron corriendo por una calle más y por fin pararon su huida para recomponerse y tomar un poco de aire. Ambos estaban completamente abrumados por lo que habían visto en el templo y voltearon hacia él una vez más, sabiendo que lo habían dejado atrás. La iglesia ahora les quedaba casi totalmente obstruida a la vista por las casas del lugar. Sin embargo, por encima de los techos, la cúpula y el campanario se asomaban distantes. Y fue entonces, al tomar un bocado de aire y tratar de calmarse, que pudieron ver una figura alta y oscura que permanecía quieta, observando en aquella torre de las campanas. Parecía estar buscando algo, e intuyeron que los estaba buscando a ellos. Mi papá y su hermano se pegaron a las casas y continuaron corriendo hasta llegar a la vivienda de mis abuelos. Mi abuela los recibió preocupada por verlos tan alterados, y cuando les preguntó qué les había ocurrido, ellos en realidad no supieron cómo comenzar a contarle la historia de lo que habían vivido. Y simplemente mi tío atinó a decir: "No sé cómo empezar, mamá, pero acabamos de encontrarnos con el diablo". Le narraron la historia a la abuela, y con los días a sus tías y tíos. Y una de ellas dijo que el diablo tiene cosas más importantes que hacer que perseguir jovencitos, pero que quizá lo que habían encontrado aquella noche no era ese ser maligno. Probablemente lo que habían visto en aquella iglesia que había salido del panteón era la muerte. La muerte que realizaba un rondín nocturno. Esa muerte que les dio una oportunidad al no llevárselos con ella aquella noche. Tengo realmente poco que descubrí su canal. Una amiga mexicana me lo recomendó cuando estábamos hablando de algo que me ocurrió recientemente. Y es que a mí siempre me han gustado las historias de terror, pero esto que me sucedió en compañía de mi madre y hermana verdaderamente nos puso los pelos de punta. Vivo en Mercedes, Argentina, y por cuestiones de salud, hace unos meses nos tuvimos que quedar encerrados en casa, hasta confirmar que mi hermana no se había contagiado en el trabajo del virus que ya todos conocemos. No había indicios de contagio, pero, por seguridad, acatamos el confinamiento y nos resguardamos en nuestra vivienda esos días, saliendo únicamente a hacer las más necesarias compras. Una tarde, durante ese periodo, después de haber comido, me recosté para ver televisión, quedándome completamente dormido sobre mi cama, y comencé a soñar. En mi sueño, me veía levantándome de la cama, pero al hacerlo podía ver frente a mí, a mi propio cuerpo, recostado totalmente dormido.
La luz de la tarde entraba por mi ventana y yo, o mi espíritu, por alguna razón decidía sentarse en una silla ubicada en la esquina de mi habitación y continuar observando mi cuerpo durmiendo. Aquella siesta duró un par de horas y recuerdo haber visto la luz ambiental decaer y poco a poco ver oscurecerse el ambiente, dando paso a la noche temprana. Y justo en este momento, algo comenzaba a ocurrirme. Yo veía a mi cuerpo ahí recostado, pero a mí en forma de espíritu o algo así, algo comenzaba a incomodarme. No sé cómo describirlo, pero fue como si una comezón, no muy fuerte pero insistente, me atacara. De repente, la puerta de mi habitación se abrió. Y aunque cada vez que cuento esto, ese hecho en sí mismo me parece ya aterrador, la verdad es que en el momento no me dio miedo. Después de que la puerta se abriera, vi a mi madre llegar por el pasillo caminando. Entró en mi cuarto dando pasos raros. Parecía indiferente, estoica, como si ni siquiera me volteara a ver. Y parada junto a mi cama, con su cabeza viendo hacia el frente, recuerdo que me preguntó si bajaría a cenar, pero con una voz extraña, como si el sonido variara ocasionalmente. Vi entonces a mi cuerpo que seguía durmiendo asentir con la cabeza, sin que eso realmente me hiciera despertar de ese sueño que yo mismo estaba observando. Mi madre, o eso que parecía mi madre, entonces dio unos pasos como robóticos, pasos que parecían una marcha, dando la vuelta, y entonces, saliendo de mi cuarto para perderse en ese pasillo, ahora ya oscuro por la hora del día. En ese momento, recuerdo que mi yo en forma de espíritu se acercaba a mi cuerpo pensando en volver a entrar en él, pero justo antes de hacerlo, escuché un grito horrible. Un grito aterrador que ni siquiera podría decir que era producido por una persona. Parecía incluso como el grito de un monstruo. En aquel momento, sentí una especie de empujón que inmediatamente me llevó a despertar del sueño que había tenido y que me hizo sentarme de un brinco en mi cama, totalmente aturdido por toda aquella experiencia. Por supuesto, esto no suena realmente como algo paranormal. Parece únicamente la narración de una mala experiencia con sueños extraños o pesadillas. ¿No es cierto? El tema es que justo en esos momentos, aún de confusión, mientras intentaba despabilarme y despertar del todo, mi hermana salió de su cuarto con un semblante aún más confundido que el mío. Y al notar que yo la veía extrañado, me preguntó algo que me hizo activarme de inmediato. Pablo, ¿escuchaste eso? Me dijo, y al oír esas palabras, di un salto de mi cama para salir de mi cuarto y dirigirme de inmediato a la sala donde se encontraba mi madre viendo televisión. Mi hermana venía detrás de mí y al llegar con mi madre la encontramos con la televisión encendida, pero volteando hacia la cocina que tenía las dos puertas de acceso cerradas. ¿Escuchaste ese grito, mamá?, dijo mi hermana, mientras ambos la veíamos levantarse de su sillón sin apartar la mirada de la cocina.
Sí, hijos. Lo escuché. Vino de la... Y antes de que mi madre terminara esa oración, otro grito más pequeño provino de la cocina y algo pareció golpear la puerta, haciéndola balancearse de un lado a otro. Asustado, pero intentando proteger a ambas, me llené de adrenalina y caminé directo hacia ahí, abriendo la puerta y encendiendo la luz. Dentro de la cocina no había absolutamente nada ni nadie. Las ventanas estaban completamente cerradas y parecía estar todo exactamente igual que como se había quedado. No sabemos qué escuchamos ese día. Lo cierto es que aquella noche y un par de noches siguientes dormimos todos juntos en la habitación de mi madre, en la que lo único extraño que volvió a ocurrir fue que momentáneamente podíamos escuchar la voz de un hombre hablando en la cocina. De esto tiene ya 3 meses, y nada extraño ha vuelto a ocurrir en mi casa. Platicando con mi amiga mexicana, me dice que tal vez tuve un viaje astral, y uno o varios espíritus se sintieron atraídos por mi cuerpo vacío y se manifestaron en mi casa, esperando la oportunidad de habitarme durante otro desprendimiento. Yo, afortunadamente, no he vuelto a experimentar el salirme de mi cuerpo, pero ahora tengo un miedo constante de que aquello me vuelva a ocurrir y termine siendo presa de uno de estos entes que buscan despojarme de mi envoltura física.